Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Quiero que ustedes vean esta delicia de receta que les traigo a compartir. Vamos a estar preparando unas ricas y deliciosas tortas de pescado salvadoreñas, estilo Oriente. Vamos a prepararlas para complacer ese antojo o ese deseo de comerlos una torta de pescado. Y les aseguro que es una receta fácil y rápida de preparar y sobre todo queda bien deliciosa. Quiero que me acompañen a la preparación, pero antes quiero recordarles, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. Y para preparar nuestras tortas de pescado, vamos a necesitar, tengo el ingrediente principal que es el pescado seco o oreado. Esta es la clase de pescado que yo estoy usando. También puede usar cualquier clase de pescado oreado o seco que sea de su preferencia. Este se llama curvina. Vamos a usar este. Como yo lo hice, lo puse en agua, lo dejé unas 2 horas en agua para botarle un poco la sal, porque este pescado viene bastante salado. Lo partí en pedacitos así, me salieron 8 pedazos, así es que van a salir 8 tortas de pescado, aunque normalmente a mí me gusta siempre hacer unas 2 que no lleven pescado, pero ya lo tenemos limpio. Vamos a usar 1,5 tazas de harina de maíz maseca, 4 huevos, 3 tomates medianos, ya los he partido en pedazos porque luego los voy a llevar a la licuadora. Un chile verde dulce, no es picante, ya partido en pedazos. Tengo la cantidad de una cebolla, 4 ajos, una pizca de comino en polvo y una pizca de pimienta negra molida. Media cucharada de sazón Goya que contiene culantro y achiote. Y vamos a usar aceite para freír, el aceite que sea de su preferencia. Y sal al gusto. Y para preparar nuestro caldo o sopa, porque las tortas de pescado las vamos a hacer en sopa. Hay personas que las preparan entomatadas, pero a mí me gusta hacerlas con sopa. Así es como yo aprendí a prepararlas. Una calabaza tierna, mediana o pipián, nosotros le nombramos pipián. Una zanahoria partida en piezas, unas hojas o ramitas de cilantro y un pedacito de cebolla, más o menos 1/3 de una cebolla. Y tengo acá media cucharada de sazón especialmente para mariscos, para darle un sabor a nuestra sopa. Y ahora sí, vamos a la preparación. Lo primero que voy a hacer, voy a llevar a sofreír el pescado. Esto es opcional. Si usted quiere sofreírlo, usted puede hacerlo. Y si no, puede hacerlo así nada más, sin sofreírlo. Y también le van a quedar deliciosas. Voy a esperar que se me dore del primer lado para luego darle vuelta. Lo único que voy a sofreír son las piezas de pescado que le vamos a poner a las tortas. La cabeza de pescado, esa no la vamos a sofreír porque así se la vamos a agregar a la sopa o caldo de las tortas. Y ahora le vamos a dar vuelta. Y ahora que ya están sofritas, las vamos a retirar. Y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar a licuar lo que es el tomate, el chile verde, la cebolla, los ajos. Le vamos a agregar también la pimienta negra y el comino en polvo. Le voy a agregar 1,5 tazas de agua y ahora sí lo vamos a llevar a licuar. Y ya lo tenemos. Y ahora vamos a iniciar a preparar la masa que van a llevar nuestras tortas de pescado. Tengo acá la cantidad de harina de maíz, 1,5 tazas, en donde le voy a agregar media cucharadita de sal. Le agregamos el sazón que contiene achiote y culantro. Le vamos a ir agregando de los tomates que hemos licuado con la cebolla, el chile
y lo vamos a ir moviendo y vamos a ver de que nuestra masa no nos vaya a quedar dura. Usted va a ver ahí la consistencia, ya se la voy a ir mostrando. Lo vamos a ayudar así. Puede hacerlo si usted quiere con sus manos o también con una batidora, si usted prefiere. Esta masa que estamos preparando tiene un aroma muy delicioso porque el tomate ya lleva lo que es el comino y la pimienta y el chile verde, que le da un sabor muy especial a las tortas de pescado. Voy a agregarle un poco más de lo que licuamos. Lo vamos a seguir moviendo y lo último que le vamos a agregar son los huevos. Porque aquí es donde usted tiene que irlo probando cómo está de sal. Si le falta un poco de sal, se le agrega un poquito más. Y si usted siente que le falta sazón, también agréguele un poquito más. Y miren, ya estoy llegando a la consistencia como quiero que me quede. Lo que voy a hacer ahora, voy a batir los huevos y se los vamos a agregar. Voy a batir un poco los huevos antes de agregárselos a nuestra masa. Y ahora que ya hemos batido los huevos, se los vamos a agregar. Ahora lo movemos, lo vamos a mezclar bien. Y miren, ya la tenemos, ya está lista. Ahora vamos a nuestra estufa a iniciar a freír las tortas de pescado. Ya tenemos acá la cazuela en donde las vamos a freír. He agregado la cantidad de media taza de aceite. Y ahora que ya está caliente, vamos a iniciar a freírlas. Como yo lo hago, agrego acá la cantidad, los pedazos de pescado, los pongo así. Esta receta es fácil. Usted va a ver que no se va a complicar para hacer esta delicia de tortas. Tengo ahí 4. Me ayudo con una cuchara, así. Y lo llevo a mi cazuela, mire. Y lo envuelvo así con la mezcla de masa que hemos preparado. Y así, cuando ya se le haya dorado de un lado, usted viene y le da vuelta. Mire, con cuidado, así. Y así, cuando ya usted vea que están doraditas, usted viene y las retira, mire, del aceite. Las escurre así un poco y las vamos poniendo ya en una base o en un plato. Y así vamos a seguir friéndolas y ya regreso con ustedes. Y miren, ya las tenemos, ya terminamos de freírlas. Ahora vamos a preparar la sopa en donde las vamos a agregar. Tengo acá mi olla en donde he agregado 8 tazas de agua. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar las cabezas de pescado acá con el espinazo para que le dé el sabor. Y le voy a agregar el resto del tomate licuado que me sobró, que me quedó después que preparamos la masa de las tortas. También le voy a agregar el pedazo de cebolla. Voy a agregar el sazón de mariscos, media cucharadita de sal. También le voy a agregar un poquitito de sazón que contiene achiote para que agarre un poquitito de color. Lo vamos a mover y ahora lo tapamos y esperamos que hierva. Antes de agregarle la zanahoria, el pipián o calabaza tierna y el repollo. Ya regresamos. Miren, ahora que ya ha hervido bien, le vamos a agregar la zanahoria, el pipián o calabaza tierna. Y lo último que le vamos a agregar va a ser el repollo. El repollo se lo vamos a poner a la misma vez que agreguemos las tortas. También le voy a agregar las ramitas de cilantro así enteras. Y ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar unos 3 minutos. Ya regreso. Y ahora, después de 3 minutos, es el momento de agregarle el repollo y las tortas. Miren, las vamos a agregar. Cuando agregamos las tortas, no debemos de esperar mucho tiempo, porque si las dejamos demasiado se nos van a deshacer. Y ahora las vamos a dejar, no las vaya a mover así cuando usted las pone, porque si no se le van a deshacer. Vamos a esperar que hiervan unos 5 minutos lo más y ya regresamos. Y pronto estarán listas nuestras tortas de pescado. Y ahora sí, ya están listas nuestras tortas de pescado. Ahora le vamos a apagar el calor a nuestra estufa y vamos a servirnos. Y miren esta delicia.
Cuando usted las sirva, usted tiene que agarrarlas con cuidado porque mire, se deshacen, están bien suavecitas. Y ahora le vamos a poner así sopita a nuestro plato. Y ahora sí, vámonos a nuestra mesa. Y mire, aquí tenemos ya bien servido nuestro plato, listo para disfrutarlo. Quiero que me den su comentario, qué les pareció esta receta. Espero les guste y que ustedes puedan prepararla y disfrutarla en su hogar. Una receta perfecta para poder complacer ese deseo y ese antojo de comernos una torta de pescado. Y aquí les comparto mi receta y recuerden que se les quiere.